Voy a enseñarte cómo eliminar el fondo de un vídeo de manera automática desde Adobe Premiere Pro. Además, te enseñaré cómo cambiar el fondo y también cómo podemos hacer esto tanto con una persona como con un objeto. Y cómo podemos editar por separado el fondo, la persona o el objeto. Desde siempre en Adobe, para poder recortar una persona o un objeto y separarlo del fondo o eliminar el fondo, teníamos que utilizar Adobe After Effects y aplicar la técnica llamada rotoscopia. En Premiere Pro también podíamos hacerlo, pero era mucho más complejo y requería mucho más tiempo, ya que teníamos que hacer una máscara manual y hacer la animación de esa máscara de forma manual. Pero hace unos meses Adobe anunció una nueva herramienta creada con inteligencia artificial para Adobe Premiere Pro, donde vamos a poder seleccionar objetos o personas y hacer de manera automática el seguimiento de traqueo. A día de hoy esta función y herramienta solo está disponible en la versión beta de Adobe Premiere Pro. Todavía no la han integrado en la versión normal de Premiere Pro, pero se espera que a futuro, o tal vez en 2026, ya la tengamos integrada en Premiere Pro. Actualmente estoy grabando este vídeo en el mes de noviembre de 2025 y estoy utilizando la versión beta de Premiere Pro 26.0. Para poder descargar la versión beta de Premiere Pro, abrimos nuestra aplicación de Creative Cloud, nos dirigimos al lateral izquierdo al menú de aplicaciones y después en la parte superior buscamos la sección de beta. Y desde aquí la podremos descargar e instalar. Ten en cuenta que los proyectos que hagas o abras desde la versión beta de Premiere, cuando los guardes se van a guardar con el mismo formato que cualquier proyecto de Premiere. Por eso te va a aparecer con el mismo logotipo que Premiere Pro y no te va a aparecer con el logotipo de beta. En cambio, cuando tienes abierto el programa sí que te aparece con el logotipo de la versión beta. Por ejemplo, este proyecto lo he creado y guardado desde la versión beta. Si intentáramos abrirlo con la versión normal de Premiere, no nos dejaría porque nos indicaría que es una versión diferente. Entonces, para poder abrirlo, lo mejor sería pulsar clic derecho, abrir con y seleccionar Adobe Premiere Pro Beta. Una vez abierto el programa, la interfaz es la misma. Aquí tengo una secuencia creada en horizontal con una resolución de 4K y tengo importado el vídeo que has visto al principio. Esta nueva herramienta la encontraremos en la barra de herramientas, que es esta de aquí, herramienta de máscara de objeto. Para utilizarla, primero nos aseguramos de tener seleccionado nuestro vídeo en la secuencia. Después pulsamos en la herramienta máscara de objeto y nos dirigimos con el cursor al monitor del programa. Como verás, justo al lado del cursor aparece el icono de la herramienta. Si colocamos el cursor justo encima de la persona, automáticamente nos lo detecta y nos hace una simulación de máscara de color rojo. Para aplicar esta máscara, pulsamos clic izquierdo con el ratón y el programa procesará la selección de máscara. Mantenemos seleccionado nuestro vídeo en la secuencia y si nos dirigimos a la ventana controles de efectos, aquí nos aparecerá un menú de máscaras no asignadas y nos aparecerá objeto máscara 1, que es el que acabamos de seleccionar. A continuación, para hacer el seguimiento de máscara automático de todo el vídeo, es importante que no movamos el cursor de la secuencia. Mantenemos el cursor de la secuencia donde hemos seleccionado la máscara, que es en este punto. Y en la ventana controles de efectos, debajo del menú objeto máscara 1, tenemos el rastreador. Y justo el icono del medio, como bien dice el programa, seguir máscara seleccionada hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo el cursor de la secuencia lo hubiéramos tenido a mitad del vídeo y aquí hubiésemos creado la máscara, después al pulsar este icono haría el seguimiento tanto hacia adelante como hacia atrás del vídeo completo. Vamos a realizarlo de esa manera para que lo puedas ver. Esta máscara voy a pulsar clic derecho y la voy a borrar. Desde este punto seleccionamos la herramienta máscara de objeto, seleccionamos a la persona, nos dirigimos a controles de efectos y en el rastreador pulsaremos en el icono del medio. Y automáticamente el programa comenzará a hacer el seguimiento de la máscara en todo el vídeo al completo. En controles de efectos puedes ir viendo el progreso de todos los keyframes que está creando. Dependiendo de la duración de tu vídeo, este proceso tardará más o menos. Una vez completado este proceso, si reproducimos el vídeo en el monitor del programa, vamos a poder ver cómo ha realizado un seguimiento de máscara casi perfecto de la persona en todo el vídeo. A continuación vamos a ver cómo separar a esta persona del fondo y cómo eliminar el fondo. Pero también comentarte que desde la ventana controles de efectos, a esta máscara tenemos varios parámetros que podemos ajustar. Como por ejemplo el calado del recorte, la opacidad es solo lo que está en esa máscara, la expansión del recorte, un pulsador para poder invertir la máscara, para en este caso, en vez de seleccionar la persona, tener seleccionado el fondo. Y por último, poder modificar el modo de fusión, en agregar, sustraer o intersecar. En este caso lo dejaremos en agregar. Y para eliminar el fondo tenemos seleccionada la máscara de objeto y teniendo el cursor encima pulsamos clic derecho y pulsaremos en cambiar a máscara de opacidad. Y como podrás ver en la ventana de controles de efectos, la máscara se habrá ido al menú de opacidad. Para poder visualizar mejor el recorte de la máscara, pulsamos en cualquier parte para no tener seleccionada la máscara. Y este sería el resultado. Como puedes ver, no es una rotoscopia 100% efectiva y precisa, pero nos puede servir para muchos proyectos. Además, ten en cuenta que es una función que aún está en fase beta y la tienen que ir mejorando. Y seguro que cuando la
añadan a la versión normal de Premiere Pro la seguirán mejorando. Este vídeo, como ya hemos eliminado el fondo, vamos a poder apreciar mejor el recorte de la máscara y así ajustar a nuestro gusto las opciones de calado y expansión. Ahora mismo este vídeo, si quisiéramos exportarlo con el fondo transparente, podríamos porque le hemos eliminado el fondo. Para ello nos dirigimos a la ventana de exportar y en los ajustes de exportación tenemos que seleccionar un formato y un códec de vídeo que tengan canal alfa. Por ejemplo, en formato QuickTime, y en códec de vídeo sería el Apple ProRes 4444 o el 4444 XQ, porque estos dos códecs tienen canal alfa, lo que permiten poder exportar con transparencia y así el fondo esté transparente. Ahora volvemos a la edición de nuestra secuencia y lo que queremos es cambiarle el fondo a este vídeo. Pulsamos en el vídeo y lo subimos a la pista de arriba y en la pista de abajo vamos a importar el fondo que queramos, sea un vídeo, una foto o cualquier elemento gráfico. En mi caso tengo aquí una bandeja con estos fondos. Por ejemplo, voy a seleccionar este de aquí, pulsaré doble clic y en la ventana de origen voy a seleccionar para solo importar el vídeo y lo colocaré por debajo. Selecciono el vídeo en la secuencia y desde la ventana controles de efectos voy a aumentar su escala para que ocupe toda la resolución del vídeo. Y este sería el resultado. Además, si quisiéramos editar el color de esta persona, como este vídeo tiene el fondo eliminado, pulsamos en este vídeo, nos dirigimos a la ventana color de Lumetri y desde aquí vamos a poder modificar los diferentes parámetros y solo afectarán a la persona. Lo mismo ocurre si seleccionamos el elemento o el vídeo que hemos puesto de fondo. Lo mantenemos seleccionado y desde color de Lumetri vamos a poder ajustar los diferentes parámetros y solo va a afectar a ese elemento que está de fondo. Si por alguna razón quieres mantener el mismo fondo pero quieres tener en otro vídeo solo a la persona o al objeto que hayas hecho la máscara de recorte, regresaremos a este punto en el que ya hemos hecho todo el seguimiento de máscara. Lo que haremos es duplicar este vídeo y colocarlo en la pista de arriba. Para ello, si trabajas en un ordenador Windows, mantendrás pulsada la tecla Alt. Y si trabajas en un ordenador de Apple, mantendrás pulsada la tecla Option. Manteniendo la tecla pulsada, seleccionamos el vídeo, mantenemos pulsado el clic izquierdo del ratón y arrastramos hacia arriba y soltamos y ya habremos duplicado el vídeo. A continuación en la secuencia seleccionamos el vídeo duplicado, nos dirigimos a la ventana controles de efectos y en la máscara del objeto pulsamos clic derecho, cambiar a máscara de opacidad. De esta manera tendremos en esta pista el vídeo original y en esta pista solo la máscara recortada. Si ocultamos la pista del vídeo original, vamos a poder ver cómo la pista del vídeo de arriba es la máscara recortada. De esta manera podremos seleccionar el vídeo de la máscara y dirigirnos a color de Lumetri y podemos ajustar estos parámetros y solo van a afectar a lo que esté dentro de la máscara. Esto también serviría si desde la ventana de efectos aplicamos un efecto a este vídeo. Únicamente se aplicará el efecto en la máscara. Si en algún momento quisieras cambiar el fondo, seleccionas el vídeo de la máscara, lo subimos a la pista de arriba y en la pista que nos queda vacía en medio de los dos vídeos aplicamos el fondo que queremos poner. Entonces en esta parte aparecerá el fondo original y a partir de aquí aparecerá el nuevo fondo que hemos colocado. Además, si quisieras tener en otro vídeo la máscara pero solo con el fondo seleccionado, también lo podemos hacer. Para ello volveremos a duplicar el vídeo. Mantenemos la tecla Alt o Option pulsada, seleccionamos este vídeo, pulsamos clic izquierdo, arrastramos hacia arriba y ya lo habremos duplicado. Y el vídeo que esté en la máscara más superior será la máscara de la persona y este vídeo lo seleccionamos en la secuencia, nos dirigimos a la ventana controles de efectos y en los ajustes de la máscara de objeto pulsaremos en invertido. De esta manera tendremos aquí solo la persona seleccionada y aquí solo el fondo seleccionado. Y teniendo seleccionado el vídeo que tiene la máscara del fondo, lo mismo, nos podemos dirigir por ejemplo a la ventana color de Lumetri y los parámetros que toquemos solo afectarán al fondo. Y si lo quisiéramos o necesitáramos, podríamos ocultar el vídeo original o reducirle su opacidad. Obviamente ten en cuenta que al haber creado un vídeo que tiene una máscara con el fondo, el elemento gráfico que hayamos importado no se va a ver porque tiene que estar entre medio de las dos máscaras. En este caso el vídeo superior que tiene la máscara de la persona, lo seleccionamos y lo desplazamos una pista hacia arriba. Y entre medio de los dos vídeos colocamos el elemento gráfico. Y ya aparecerá porque el elemento gráfico estará por encima del vídeo que tiene una máscara con el fondo. Voy a enseñarte otros ejemplos para que veas en esta versión cómo actúa esta herramienta en otro tipo de vídeos. Por ejemplo, aquí tengo una secuencia con aspecto vertical con varios vídeos importados. Este de aquí lo que queremos es seleccionar únicamente este objeto. Seleccionamos el vídeo en la secuencia, seleccionamos la herramienta máscara de objeto y en el monitor del programa, si movemos el cursor por nuestro vídeo, vas a poder ver cómo la herramienta detecta diferentes personas o objetos. En este caso, como puedes apreciar, el fondo está bastante desenfocado y el objeto muy bien enfocado. Esto le va a ayudar a la herramienta a poder hacer una selección y un seguimiento de mejor calidad. Pulsamos en el objeto y esperamos a que se cree la máscara. Después nos dirigimos a la ventana controles de efectos y activamos el rastreador para que haga el seguimiento de la máscara. Una vez completado vamos a eliminarle el fondo para ver qué tal ha quedado. En máscara objeto, clic derecho, cambiar a máscara de opacidad. Pulsamos en cualquier parte para no tener seleccionada la máscara y este sería el resultado. Por ejemplo, en este caso esta herramienta nos iría muy bien por si queremos solo destacar a ese objeto. Puedo duplicar este vídeo, este de aquí le eliminamos el fondo
seleccionamos el vídeo original, me dirijo a color de Lumetri y le bajamos la saturación. Y ahora selecciono el vídeo de la máscara del objeto y en color de Lumetri le aumento la exposición y también le aumento más la saturación. Y nos quedaría este resultado. Si por ejemplo tienes un vídeo en el que aparecen dos personas o dos objetos o más y quieres seleccionarlas y crearles una máscara, también se puede de manera simultánea. En este vídeo quiero seleccionar a las dos personas. Seleccionamos el vídeo en la secuencia, seleccionamos la herramienta máscara de objeto, con el cursor de la secuencia voy a poner algún momento en el que estén de espaldas y con el cursor en el monitor del programa primero seleccionamos a la persona de la izquierda. Una vez se ha procesado la máscara, nos dirigimos a controles de efectos y podemos ver que la máscara está creada. La mantenemos seleccionada, en la ventana del programa en la parte inferior tenemos unos ajustes de esta herramienta. Para poder seleccionar y recortar a la otra persona en esta misma máscara, asegúrate de tener activada esta función, la del icono del más, que como bien dice el programa se llama añadir a objeto. Con el cursor en el monitor del programa pulsamos en la otra persona y así tenemos las dos personas seleccionadas y recortadas en la misma máscara. Si por alguna razón quieres retirar la selección de alguna persona objeto de esta máscara, en la parte inferior pulsarás en el icono del símbolo menos, que como bien dice el programa, restar de objeto. Y en el monitor del programa pulsarás en la persona objeto que quieres quitarle la selección. Y ya no estará seleccionada. En este caso sí que quiero que la otra persona esté seleccionada, así que pulsaré en el icono de añadir a objeto y en el monitor del programa pulsaré en la otra persona. Además, antes de continuar, también comentarte que en las funciones de la parte inferior tenemos una ventana desplegable para cambiar el color de la superposición de la máscara. Si desplegamos la ventana tendremos todas estas opciones. Ahora vamos a hacer el seguimiento de máscara de estas dos personas. En controles de efectos pulsamos en el icono del rastreador. Una vez completado le eliminamos el fondo y este sería el resultado. En este otro ejemplo aparece un animal para que veas que también funciona con animales. Seleccionamos la herramienta, seleccionamos el animal y hacemos el seguimiento de máscara. Le eliminamos el fondo y este sería el resultado. Si por ejemplo tienes un vídeo en el que la persona o el objeto aparece más tarde o desaparece antes de la escena, vamos a poder hacer sin problema la máscara. Vamos a colocar el cursor de la secuencia en un punto donde aparezca la persona o el objeto para poder seleccionarlo. Seleccionamos la herramienta, seleccionamos a la persona y hacemos el seguimiento de rastreo. Una vez completado le eliminamos el fondo y este sería el resultado. Obviamente, como ya he comentado, es una herramienta que está en fase beta y la tienen que ir mejorando. Si buscas un resultado muy profesional y muy pulido, te recomiendo que hagas la rotoscopia en After Effects. Espero que te haya servido de ayuda. Nos vemos en los próximos. Recuerda suscribirte y enfócate en lo bueno.